¿Por qué soy católico? La respuesta está en las Escrituras. Tenemos aquí enfrente de nosotros este vitral, este hermoso vitral de nuestra iglesia de San Pedro. Allí vemos en el centro a Cristo. Cristo predicando a los discípulos. Cristo el buen pastor. Ahí lo vemos rodeado de ovejas. Miremos con atención al primer vitral, el que está más a la izquierda de sus pantallas. Ahí vemos a Cristo que está en el barco. Ahí están los discípulos junto a Él. Él está deteniendo esa tempestad, esa tormenta que viene. Ahí está Pedro también. En los tres vitrales centrales vemos ese Cristo en el medio con los pastores y Cristo que está predicando a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vemos ahí en el segundo vitral, de la izquierda hacia la derecha, esa iglesia que está construida en una roca. Nos está queriendo decir el artista que esa es la roca sobre la que se construye la iglesia, Pedro como la roca. En tiempos de Jesús no había iglesias y por eso el artista nos quiere simbolizar esa roca con esa piedra y esa iglesia construida sobre roca. Por último, en el vitral de la derecha de sus pantallas, vemos a Pedro. Pedro martirizado, que como sabemos murió en una cruz, pero boca abajo. Él no quiso morir como Cristo, no se sentía digno. Y por eso en Roma quiso morir boca abajo. Esta es la iglesia de la cual tú y yo somos parte. Una iglesia fundada por Jesucristo. Una iglesia fundada sobre la roca. Y hoy en este tema vamos a hablar precisamente de esa roca que Jesucristo fundó, la roca de la iglesia. Hemos hablado ya en nuestra campaña de quién fundó la iglesia, Jesucristo. Hemos hablado de cómo con la Biblia y la tradición vemos que la verdadera iglesia es la iglesia católica. Ahora vamos a hablar de esa iglesia por dentro. Jesús en el Evangelio de este domingo nos hablaba de que era el buen pastor, ese pastor que da la vida por las ovejas. Jesús compara a la iglesia con un rebaño. Ahora, en un rebaño vemos que está el pastor, que están las ovejas, vemos que los pastores también suelen tener esos perros, esos animales que le ayudan a cuidar de ese rebaño. Así es, la iglesia también tiene una organización jerárquica semejante a un rebaño. Esa organización jerárquica no es algo que nosotros nos hemos inventado, no es algo que el Papa o un obispo se inventó. Jesucristo fue el que definió la estructura, la organización de la iglesia. Sabemos que Jesucristo predicaba a las multitudes. Junto al lago de Genesaret, en Galilea, se juntaban miles de personas para escuchar a Jesús. Sin embargo, había un grupo más selecto, que eran los discípulos. Un grupo de hombres y mujeres que le seguían de lugar en lugar y que eran más cercanos a Jesús. Y de entre los discípulos, Jesús eligió a 12 que Él llamó apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados. Jesucristo los llamó por su nombre y les dio ese título: ustedes son mis enviados. Y les envió a predicar delante de Él en algunas ocasiones. Y les dio después una misión específica. Los apóstoles son Pedro, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, hermano Juan, Felipe, Bartolomé,
Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Lo leemos esto en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 13. A los apóstoles Jesús les dio poder para anunciar el Evangelio, para celebrar el culto de la nueva alianza y para guiar al pueblo de Dios. 3 poderes concretos, específicos, que Jesucristo les da a ellos como apóstoles. Anunciar el Evangelio. Jesús les dice, id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Y de hecho, tras la muerte de Jesús, los discípulos fueron a todo el mundo conocido. Según la tradición, luego no tenemos documentos históricos, no tenemos periodistas o tenemos camarógrafos que nos seguían a los discípulos, a los apóstoles en esas fechas. Pero según la tradición, unos de los apóstoles fueron a la India, Santo Tomás. Otros de los apóstoles fueron hasta el fin de la tierra en aquel tiempo, en España, como fue Santiago. Otros apóstoles fueron a Roma, como Pedro. Fueron a todo el mundo conocido, anunciando ese Evangelio, siguiendo ese mandato de Jesús, ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. El segundo poder que les da Jesús es para celebrar el culto de la nueva alianza, es decir, los sacramentos. Los apóstoles reciben esa misión de ir y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo. Les da también esa misión de curar a los enfermos. Les da también esa misión de ir a perdonar los pecados. Jesús a ellos les da esa misión, les da ese poder para celebrar los sacramentos. Por último, les da también esa misión de guiar al pueblo de Dios. Les dice, lo que aten en la tierra quedará atado y lo que desaten quedará desatado en el cielo. Les está dando, por tanto, Jesús ese poder de guiar al pueblo de Dios, de llevar al resto del rebaño junto con ellos hacia la misión que les ha confiado. Estos poderes se transmiten los discípulos unos a otros desde el inicio de la historia de la Iglesia y lo hacen llevando de unos a otros esa misma misión, haciendo que de manos a manos, de unos a otros. De manos a manos quiere decir que es con la imposición de las manos, precisamente, como esos poderes que Jesús les ha dado se lo transmiten de unos a otros. A San Pedro le dio unos poderes especiales, ser el jefe de los apóstoles y de toda la Iglesia. En los Evangelios leemos que en muchas ocasiones Pedro aparece como cabeza. Nos dicen los Evangelios, Pedro y los discípulos, Pedro y los apóstoles. Sabemos que Pedro estuvo en todos los milagros importantes donde algunos solamente eran elegidos y Pedro siempre estuvo allí. Pero principalmente hay 3 textos en los Evangelios que nos hablan de esa primacía de Pedro. El primer texto es en Mateo 16, del 18 al 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y este texto es el texto que duele a los hermanos separados. Y de hecho en muchas de las Biblias ellos prefieren borrar este texto. ¿Por qué? Porque no tienen el modo cómo explicar cómo estas palabras de Jesús tan claras no indican que Pedro tiene un poder especial, una misión especial. Nos habla Jesús de las llaves. Todos sabemos que las llaves, el que tiene las llaves, tiene el poder para abrir o cerrar. Estas son las llaves aquí de nuestra parroquia, de la iglesia de San Pedro. Lo que recibe uno de un párroco al otro, le da las llaves. Y esas llaves tienen el poder de abrir o cerrar la iglesia. Bien, pues de la misma manera Jesús
le dio a San Pedro esa llave espiritual de poder ser el que abre y cierra la iglesia. Jesús le dio ese poder para atar y para desatar. Muy importante es el ver que Jesús cambia de nombre a Pedro. Pedro se llamaba antes Simón, pero en ese pasaje le dice, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, piedra. Y sabemos que cuando Dios cambia de nombre a alguien es porque le da una nueva misión. En el Antiguo Testamento vemos que Jesús cambia de nombre a Abraham y le da el nombre de Abraham, porque va a ser padre de las naciones. El nombre de Sarai se lo cambia y le llama Sara, porque va a ser madre de reyes. A Jacob le llama Israel, porque luchó con Dios y los hombres y venció. El nombre tiene un significado muy especial. Y a Pedro le da ese nuevo nombre, Pedro, piedra, porque él va a ser esa roca sobre la cual se va a construir la iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates quedará desatado en los cielos. Ese es el primer texto que nos muestra esa importancia de Pedro. El segundo texto, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Tú, entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 al 32. Jesús que le da a Pedro ese poder y le dice, Satanás quiere luchar contra ti, pero yo he pedido por ti, para que tú fortalezcas a tus hermanos. Esa es una de las misiones de Pedro, fortalecer a los hermanos, fortalecer a los demás. Y lo vemos que cuando Jesús ya no está, cuando Jesús ha muerto, Pedro se convierte en la cabeza de ese grupo de apóstoles y él es el que fortalece a los demás. El tercer texto sucede ya cuando Jesús resucitado se encuentra con los apóstoles y con Pedro en la orilla del mar de Galilea. Es un lugar muy hermoso, me ha tocado estar allí muchas veces. En ese mismo lugar hay una piedra y es donde Jesús se encuentra, Jesús resucitado se encuentra con Pedro. Y allí sabemos que Pedro está en la barca pescando y Jesús está en la orilla. Y les dice, muchachos, ¿han encontrado algo? Dice, no hemos encontrado nada. Y Jesús, como hizo antes, les dice, echen las redes. Echan las redes y se encuentran con una gran multitud de peces. Y allí Juan inmediatamente dice, es el Señor. Pedro salta de la barca para encontrarse con Jesús, llevando todos esos peces. Y allí, después de que Jesús les ha servido de desayunar, unos peces y un pan, les dice Jesús, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuidar los corderos, cuidar las ovejas, consiste en guiar a todo el pueblo de Dios como representante de Jesús. Jesús es el buen pastor, pero Jesús
cuando ya no está entre nosotros, deja a Pedro esa misión de cuidar a las ovejas, de cuidar a la iglesia. Este es precisamente ese evangelio que hemos escuchado en el domingo. Cuidar esas ovejas, porque Jesús es el único pastor. Pedro, por tanto, representa a Jesús. Y ese es el poder que Pedro recibió y que ha pasado de manos a manos, por medio de la imposición de las manos, desde Pedro hasta el Papa del día de hoy, hasta Francisco. Desde Pedro hasta Francisco, por una larga lista de papas a través de la historia, tenemos que esa imposición de manos ha hecho que hoy el actual Papa Francisco sea el heredero de esa misión que Pedro recibió: cuidar de las ovejas, cuidar del rebaño, cuidar de la iglesia. Los apóstoles son los sucesores de la misión de Jesús, y ellos a su vez nombraron a los obispos por todas las iglesias para que les sucedieran. Entre todas las iglesias hubo alguien siempre que fue nombrado, ese obispo, para que pudiera llevar ese testimonio de lo que había sido la vida de Jesús. Esa es la jerarquía de la iglesia. Pedro como cabeza y los apóstoles como los que forman ese colegio que así llamamos. Y eso es hoy por hoy la misma jerarquía. Tenemos al Papa y los obispos. Después de los obispos tenemos ya los sacerdotes y los diáconos. Una jerarquía, por tanto, que no ha sido inventada por los hombres, sino que Jesús en vida con su predicación, Jesús en vida que quiso formar así a la iglesia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Tito y Timoteo. Ellos, que eran discípulos de Pablo, recibieron esos poderes mediante la imposición de las manos. Nos dice en la segunda carta de Timoteo: por eso te invito a que reavives el don espiritual que Dios depositó en ti por medio de la imposición de las manos. Y le dice también a Timoteo: no impongas a nadie las manos a la ligera, no sea que te hagas cómplice de los pecados de otro. A Tito le dice: te dejé en Creta para que acabaras de organizar todo lo que falta y pusieras presbíteros, sacerdotes, en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Esta es la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, la iglesia que Jesucristo fundó y que Jesucristo organizó. Las otras iglesias, las iglesias que nosotros llamamos protestantes, todos los hermanos separados, no cuentan con esos mismos poderes que Jesucristo les dio. ¿Por qué? Porque son organizaciones fundadas por hombres. No tienen esa sucesión apostólica, ese sucederse de los apóstoles desde los primeros apóstoles hasta nuestros días. Algunos de los protestantes dirán, por tanto, que la iglesia no es en realidad un ente visible, sino algo invisible, algo espiritual. Sin embargo, hemos visto que Jesucristo nos habla de un pastor y de un solo rebaño. O en la Sagrada Escritura también vemos cómo San Pablo nos narra como la iglesia como si fuera un cuerpo donde hay diversos miembros. La iglesia que es algo visible, la iglesia en la que tú y yo formamos parte, pero que es algo visible. Y esa estructura, esa organización ha sido hecha por Jesús. Él es el que la organizó. Para concluir este tema, les invito a que ahora en la reflexión como grupo veamos 3 de algunas de las dudas, objeciones y ataques que nos hacen muchas veces a los católicos. ¿Cuántas veces no te habrá pasado que yendo en el metro, en el autobús, encontrándote con algún amigo, con algún familiar, te preguntan sobre el Papa? ¿Por qué el Papa? O te preguntan sobre los tesoros del Papa, todas las riquezas que tiene el Papa. Muchas veces no sabemos responder, muchas veces no sabemos qué decir cuando nos preguntan sobre esto. Les propongo, por tanto, que veamos 3 preguntas. La primera es sobre el Papa.
sabiendo que el Papa es ese sucesor de San Pedro. Por lo tanto, es el jefe de la Iglesia Católica, fundada por Cristo, y recibió esos poderes, como hemos visto, del mismo Cristo. El Papa no tiene tesoros. Nuestra Iglesia es rica, es algo valioso, esta Iglesia de San Pedro, pero no dependen del obispo ni del párroco. La Iglesia somos todos, la Iglesia es de todos. Los tesoros de la Iglesia son tus tesoros, son mis tesoros. Además, todas esas obras de arte que están en el Vaticano o en muchos de los lugares, en muchas de las iglesias, son un patrimonio. Como tenemos aquí esta iglesia de San Pedro con hermosas obras de arte como este vitral que hemos visto antes. Es valioso, es costoso. ¿De quién es? Es tuyo, es mío. Hecho por los inmigrantes irlandeses que con su sacrificio recogieron dinero para hacer esta hermosa obra. Pero tú y yo sabemos que nos pertenece a todos. En segundo lugar, les invito a que repasen también en el libro otro tema debatido sobre la confesión y que está muy unido a este tema de la estructura de la Iglesia. Muchas veces nos preguntan, ¿por qué eso de confesarse? Yo me confieso a solas con Dios. Bien, sabemos por qué eso de confesarse, porque Jesucristo dio ese poder a los apóstoles. Les dio el poder de perdonar los pecados y les dio el poder de abrir y cerrar con las llaves el reino de los cielos. Jesús les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen, quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán retenidos. Y nos dice después, en el Nuevo Testamento leemos, como los discípulos, como Santiago, dice, confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. En los Hechos también leemos que muchos de los que habían creído venían a confesar y revelar todo lo que habían hecho. En los Hechos, en el capítulo 19, versículo 18. Por lo tanto, la confesión como algo que va muy unido a esa estructura de la Iglesia, estructura jerárquica hecha por Jesucristo. Bien, y la tercera pregunta que les sugiero que revisen como grupo es la pregunta, en esas dudas, en esos ataques, sobre lo que es el protestantismo. Cuando nosotros hablamos del protestantismo, nosotros normalmente englobamos en general a todos los que después de Martín Lutero, en el 1517, siguieron esa rebelión contra la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia católica. La verdadera Iglesia que se diferencia de las otras iglesias porque es la que Jesucristo fundó. Hay muchas diferencias. Ellos, como sabemos, tienen solo la Escritura como lo único que les va a salvar. Nosotros sabemos que no es solo la Escritura, es la Escritura junto con la tradición. Ellos también piensan que solamente diciendo Jesús es mi Salvador es suficiente para salvarnos. Nosotros sabemos que no solo basta confesar la fe, necesitamos vivirla y necesitamos también la obediencia a la fe. También nosotros hablamos muchas veces de las sectas. ¿Qué significa esa palabra sectas? Sectas significa algo que se corta del tronco principal. Cuando nosotros hablamos de una secta es que de ese tronco principal de la Iglesia se han separado. Bien, algunas incluso son creadas simplemente por hombres recientemente, algunas incluso ni siquiera son totalmente cristianas, sino tienen un pequeño barniz de algo cristiano. Bien, les recomiendo que, por tanto, revisemos esas tres preguntas, las analicemos en nuestra puesta en común, para que podamos así conocer mejor nuestra fe. Esta fe que nos viene a nosotros por medio de los apóstoles, esta fe que Jesucristo les entregó a ellos y que ellos, a lo largo de la historia de tantos apóstoles, obispos, los papas, nos ha sido entregado también a nosotros. Vivamos, por tanto, esta fe y aprendamos más de lo que es nuestra Iglesia. ¿Por qué soy católico? La respuesta está en las Escrituras, la respuesta está ahora en tus manos.